Muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para iniciar. Bien, ya se ve ahí. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, pero se me revela. Permítanme un tantito. Listo. Entonces, nuestra clase de hoy de nuestra materia de usos y costumbres judías habla sobre las fiestas. Es la lección número 9, hermanos. Fíjense, tomen en cuenta esto. Es la lección número 9. Va a estar dividida en dos lecciones en esta noche. La primera lección habla sobre la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Que es esta fiesta de los panes sin levadura que en hebreo se dice Hat Hamatzah, que es la segunda fiesta de la primavera establecida en el calendario hebreo, si lo recuerdan. La primera ya la vimos, fue la semana pasada, la fiesta de la Pascua. En realidad, las tres primeras fiestas están dentro de la primera semana del mes de Nisan o el mes de Aviv. Sí, entonces, esta es la primera parte de la lección de hoy y se llama la fiesta de los panes sin levadura, para que lo tomen en cuenta y no haya confusión. Bueno, ¿cuál es la referencia bíblica de esta fiesta? La referencia bíblica de esta fiesta se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 23, de los versos 6 al 8, ¿sí? Y esta parte, por favor, a mi hermana Adriana Soto, si nos puede leer, ahí está en la pantalla estos 3 versículos, por favor. Claro, hermano. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Bueno, esta es la referencia bíblica en la cual se basa esta fiesta de los panes sin levadura y que el Señor les mandó a los hebreos que deberían de celebrar a los 14 días del mes de Aviv o de la fiesta de la levadura. Le recordaba a Israel su salida de Egipto. Por 7 días, le decía, comerían pan sin levadura, tal como lo habían hecho entonces. El simbolismo de este pan hecho sin levadura era importante. ¿Cuál era el simbolismo para los israelitas? Primero, porque el pan era único e ilustraba la unidad de Israel como nación. En segundo lugar, porque la levadura era un símbolo del pecado, ¿sí? El pan representaba, sin embargo, la pureza moral de Israel, pero el solo pan. Tercero, el pan les recordaba que tenían que obedecer rápidamente, tenían que salir rápido. Sus antepasados habían dejado la levadura fuera de la masa, pudiendo salir de Egipto a toda prisa, sin esperar que la masa se leudara. O sea, tenían que esperar a leudar, pero no, tenían que salir rápido. Luego, la segunda fiesta del Señor es la fiesta de los panes sin levadura, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Al igual que en la actualidad, al igual que el templo con los sacrificios ya no existe, ¿sí? Ya no existe el templo ni los sacrificios. Generalmente no es festejada como una celebración separada, sino que está junto con la Pascua, como les decía. Junto con la Pascua está la fiesta de los panes sin levadura.
Y esto aparece en el capítulo 12, versículo 18, Éxodo 12, 18. Le voy a pedir de favor a mi hermano Ernesto Córdoba, si nos puede leer esta parte de la Biblia, ahí está en la pantalla también. Éxodo 12, 8. Sí, pastor, güey. Es la que está en pantalla, dice, Sí, por 7 días no se podía comer pan con levadura desde la noche del 14 hasta el atardecer del 21 del primer mes. amén. Así es. Ahí lo dice en Éxodo 12, 18. Desde el día 14 del mes de Abib o de Nisán, al atardecer, hasta el 21 del mes. Al atardecer son los 7 días que se refiere al periodo que cubre tanto la Pascua, porque ahí aparece la Pascua, como la fiesta de los panes sin levadura. Estaban los dos. Después vamos a ver que también estaban las primicias. Para darle sentido a esta frase debe ser asumido que el día fue reconocido por los judíos comenzando al atardecer del día 14. Cada año el pueblo judío se detiene a recordar este día en el que el ángel de la muerte de Jehová pasó, el destructor pasó sobre sus casas y no les hizo daño. Y dan gracias a Dios precisamente por haberlos salvado de la muerte y por sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. En el calendario, aquí tenemos el calendario de las fiestas de Israel. Podemos ubicar en dónde se encuentra la fiesta de los panes sin levadura, como ya lo habíamos visto. En el lado derecho vemos las 3 fiestas, las primeras 3 fiestas que son las fiestas de la primavera, aquí donde tengo el cursor. ¿Sí? La primera fiesta es la de Pascua. La segunda, que la que estamos viendo, es la fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera que vamos a ver en esta misma clase posteriormente, la fiesta de las primicias. ¿Sí? Entonces, esta era la segunda fiesta de primavera en el mes de Nisan. Después, en el Éxodo 3, capítulo 13, del 3 al 9, dice que es una fiesta de conmemoración, también así dice, para no olvidar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. No la vamos a leer, pero ahí está la referencia en Éxodo 13, del 3 al 9. Esta fiesta de los panes sin levadura es un recordatorio de Dios a su pueblo de cómo lo sacó él de Egipto y que deberían además de celebrarlo anualmente. Mientras que los judíos se caracterizan por las tradiciones y las costumbres, como hemos estado viendo en esta materia, sin embargo, son muy unidos como pueblo. Ellos se caracterizan por eso también, son muy unidos. Los cristianos debemos estar marcados por el amor de los unos hacia los otros, como dijo Jesús, si recuerdan en Juan capítulo 13, en los versículos 34 y 35, que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos, decía Jesús. La pregunta es, ¿vemos a los hermanos disputar por pequeñeces, celos, divisiones en las iglesias? ¿Los vemos? ¿O nos identifica la gente de fuera como seguidores de Jesús al ver el amor que nos tenemos? O sea, ¿realmente la gente que nos ve de fuera nos ve así? Bueno, pues los judíos son así, ¿verdad? Eran y son. Nosotros deberíamos de serlo más aún. El éxodo sucedió en forma tan repentina y rápida que no había tiempo para preparar la masa leudada. En nuestros días ya ahora generalmente ya nadie hace la levadura. La levadura ya es posible conseguirla. Sí, ya sea de manera industrial. En aquel tiempo no. Este proceso continuado no podía ser realizado durante el éxodo que iba a ser rápido y por eso debían de comer pan sin levadura porque no les iba a dar tiempo, tenían que hacerlo muy rápidamente. Vamos a leer en Éxodo 12:39, lo voy a leer yo, se los voy a leer, pero apúntelo, es Éxodo 12:39. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, ¿sí? Porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ese fue también algo que sucedió, ¿verdad?
Y entonces, para conmemorar eso, ellos cada año, por una semana, durante una semana, deberían de comer pan sin levadura, y así lo hacen. Pero, ¿qué nos dice eso? Pues proféticamente con respecto a Jesús, por medio de quien fuimos salvos. Bueno, pues así dice en la misma Biblia. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues dice que en Egipto en la Biblia, por ejemplo, es usado como la imagen del mundo idólatra y pecador. Y esto lo menciona en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Ahí lo pueden constatar. Del mismo modo, la levadura en la Biblia es usada como imagen de pecado y orgullo. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, lo dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Y ahora Jesús dice de sí mismo, dice en Mateo capítulo 8, en el versículo 29, dice Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y ahí dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dice completo el versículo 29 de Mateo 11. El yugo pesado del que se habla en este versículo que Jesús menciona, puede significar, uno, la carga del pecado, ¿sí? Dos, la carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos de esa época. Tres, ese yugo puede también significar la tiranía de los gobernantes de ese entonces. Y cuatro, la fatiga en la búsqueda de Dios. Entonces, él decía, ese yugo pesado, yo les puedo ayudar, sí, pero síganme. Ahora Jesús nos libra a los creyentes de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios. No el que uno tenga que dejar todo esfuerzo, no. No tenemos, o sea, tampoco nos dice ya, pues se pueden ir a descansar, no. Tienen que esforzarse también, ¿verdad? Pero Él nos va a ayudar en las cargas que podamos tener. De Él también está escrito, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Le voy a pedir a mi hermana, Julieta Alfaro, Alfano, no sé si tenga ya micrófono, pero parece que le estará fallando. A Julieta, si nos lee, ahí está en la pantalla, Filipenses 2:8. Y si no está por ella lista, José Esperati, si nos puede leer, por favor. Sí, pastor. Dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La crucifixión era la forma de castigo que los romanos usaban contra los criminales más notorios, los más fuertes, ¿sí? O sea, los criminales peores. Ese era su castigo. Era sumamente dolorosa y humillante. Imagínense, la muerte podía prolongarse por varios días y por lo general venía por sofocación. Cuando el peso del cuerpo, debilitado cada vez más y más, dificultaba la respiración. Inclusive para los que no morían, por eso es que le rompían las rodillas para que todo el peso cayera y se asfixiaran prácticamente. El pan sin levadura también es llamado pan de la aflicción en Deuteronomio 16:3, ahí lo podemos confirmar. El pan de la aflicción o pan sin levadura constituía un símbolo de las penalidades sufridas en Egipto y la opresión de Faraón sobre el pueblo hebreo. Eso era. Y simboliza sometimiento y obediencia, lo que Jesús, para consumar nuestra salvación, vivió, ¿sí? En forma perfecta hasta la muerte, y dice muerte de cruz. Jesús murió como un maldito, lo dice Gálatas 3:13. Él murió como un maldito. Qué admirable, ¿no? Es pensar que el hombre perfecto que era Jesús debería de morir en la forma más vergonzosa y humillante para que no tengamos que enfrentar nosotros el castigo eterno. Él lo hizo por nosotros. Él fue el que se humilló. El pan leudado, por el contrario, simboliza el engreimiento y el egocentrismo del hombre. En Lucas 12:1 leemos lo siguiente.
Lo puede leer ahí, por favor, si me ayuda mi hermana Mabel. Ahí, Lucas 12:1 está en la pantalla. Sí, pastor. Sí, adelante. En esto juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzando a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Gracias, hermana. Jesús advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la hipocresía, es decir, aparentar ser bondadosos cuando sus corazones en realidad se hallan lejos de Dios, así como les pasaba a los fariseos. ¿Sí? Ellos se creían bondadosos, pero en realidad no lo eran. Su egoísmo creció como levadura y pronto quedaron como lo que en verdad eran, impostores hambrientos de poder, líderes religiosos sin devoción. Cada uno de nosotros, como creyentes, debemos resistir la tentación de simular respetabilidad cuando nuestros corazones están lejos de Dios. O sea, debemos evitar eso, evitar aparentar ser una cosa y ser otra, ¿sí? Tenemos que ser humildes también para eso. Jesús dijo en Mateo 16:6, Mateo 16:6, le pido a mi hermana Mónica García, si nos lee, por favor. Claro que sí, pastor. Y Jesús le dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. A ¿Continúa, ver, pastor, permítame. o...? No, ahí está bien. Ahorita vamos a leer Ok. esta parte, vamos a entender un poquito sobre la levadura. Permítame tantito. Sí, es que me decía aquí mi esposa que se le fue el internet también. Bueno, la levadura simboliza la falsa doctrina de los líderes religiosos. Los fariseos eran legalistas que reducían la religión nada más a fórmulas y a ceremonias, mientras que los saduceos eran racionalistas, ¿sí? Y materialistas. Y entonces ellos negaban los elementos sobrenaturales de la religión, ¿sí? Lo espiritual. Luego, en Mateo 16:11 y 12, Mateo 16:11 y 12, ahora sí le pido a mi hermano Roberto Pelá si nos lee ahí en la pantalla Mateo 16:11 y el 12. 11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así es, amén. Al principio los discípulos no entendieron, ¿verdad? O sea, el significado de la advertencia que Jesús les estaba dando y ellos pensaban que se refería a la levadura como un ingrediente para hacer el pan. Sin embargo, después de que Jesús les explicó el significado, ellos entendieron que se trataba de una advertencia sobre la influencia corruptora de la enseñanza y la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Ya entendieron después. Para nosotros que fuimos librados de la esclavitud del pecado por la sangre de Jesús, bueno, como los hijos de Israel en su tiempo por la sangre del cordero de la esclavitud, la fiesta de los panes sin levadura simboliza la separación radical del mundo pecaminoso. Veíamos ahí. Aun cuando la nueva generación de israelitas no había experimentado la aflicción de Egipto, cada nueva generación tenía que identificarse con sus antepasados y con la miseria que resultó lo que fue la opresión y el sufrimiento en Egipto. El éxodo de Egipto sucedió en forma definitiva y rápida. Los israelitas dejaron atrás ese país y deberían de dejar el pecado. Así también la conversión nosotros
a Cristo debe ser muy clara y muy definitiva. Es cambiar totalmente, ¿sí? Es arrepentirnos y dejar las cosas. La vieja vida pecaminosa que teníamos, la debemos dejar rápidamente. Y debe de comenzar una nueva vida en nosotros, un nuevo andar, un andar sin pecado. Los creyentes en Cristo podemos aplicar este principio viviendo una vida que refleje la pureza y la santidad que Dios nos requiere, a través de la oración, de la reflexión y la búsqueda de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de buscar como creyentes nosotros. El éxodo de Egipto indica también la necesaria y radical separación de los que fueron salvados de ese mundo pecaminoso. En el éxodo los israelitas fueron llamados a separarse del mundo pecaminoso de Egipto y a seguir a Dios en el desierto. Ahora, de manera similar, nosotros los creyentes somos llamados a separarnos también del mundo pecaminoso y a seguir a Cristo, a Jesús, en una relación de obediencia y de fe. La recién preparada masa dulce que no ha estado reposando, o sea, que no ha tenido ese reposo largo y que no está mezclada con los hongos de la levadura, que anda por todos lados, que nos rodea por todos lados y nos quiere hacer perezosos, es una figura maravillosa de la vida de santificación de los que son salvados. Los creyentes podemos aplicar este principio como separándonos del pecado y de la corrupción y buscando también vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Podemos demostrar esa fe y esa obediencia a Cristo, siguiendo sus enseñanzas y viviendo de acuerdo con su voluntad. Es una manera de ver cómo es la levadura y cómo son los panes que no tienen levadura, ¿verdad? Que sería Cristo, ¿verdad? Y en este caso también nosotros deberíamos ser. Pablo usa la figura de la masa dulce y escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Está ahí en la pantalla. Y le pido a mi hermana Leti si nos puede leer. 1 Corintios 5, 8. Ahí mismo en la pantalla está. Así que celebremos la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es sinceridad y verdad. Como la levadura también es un símbolo de pecado, entonces fueron instruidos a sacar toda la levadura de sus hogares, los hebreos. Y Cristo es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, debido a que nos libró de la esclavitud del pecado, ¿sí? No tenemos que hacer nada con el pecado del pasado, que es la vieja levadura. Entonces tenemos que salir, ¿sí? Así como los hebreos salieron de Egipto y salieron de la levadura, así nosotros debemos de renunciar. Y en lo que respecta a renunciar a los placeres mundanos, Pablo les escribe también, ahí en Tito capítulo 2, versículo 12, se los leo. Ahí no está completo, pero les leo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo nos dice que no es suficiente renunciar al pecado, a los malos deseos y a las pasiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces debemos también vivir activamente para Dios con moderación y control, de acuerdo con la justicia y la moralidad que Él nos demanda, que nos demanda Dios, ¿sí? Esas son las cosas que no siempre son escuchadas con buena voluntad y que no son populares. Si no es popular, ¿verdad? Tienes que hacer esto, ajustarte a lo que Dios quiere, eso pues no es muy popular a veces, ¿verdad? Nosotros como creyentes ahora en Cristo, pues ya hemos entendido, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Dice, tampoco el comer los panes sin levadura es apetecible, o era apetecible para los israelitas, ¿verdad? Y eso porque pues igual no era tan rico como el pan común. La orden acerca de los panes sin levadura, sin embargo, es tan rigurosa, era tan rigurosa,
que incluso se dice en Éxodo capítulo 12, versículo 15, fíjese lo que dice, 7 días comeréis panes sin levadura durante 7 días. Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, o sea, panes con levadura, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Era lo que pasaba, dice, durante la semana de la celebración de los panes sin levadura, no debían de comer pan con levadura y deberían quitar la levadura totalmente de la casa, no debería de aparecer. La pena por desobedecer la ley era que la persona era excluida de Israel, o sea, podía ser excomulgada. Nosotros ahora como creyentes en Cristo debemos quitar el pecado de nuestras vidas e incluso de nuestras casas, Luis. O sea, de todos lados en donde estemos, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en donde andemos, debemos tener y hacer siempre ejemplo para los demás. Eso es lo que nos pedía el Señor y nos pide ahora en nuestra vida con Cristo. De acuerdo con eso dice en el Nuevo Testamento y ahí habla en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14, si me ayuda, por favor, Abigail, mi hermana Abigail, Hebreos 12, 14. Bueno, si no le pido, por favor, a mi hermana Jamie Peña, si nos lee, por favor, Hebreos 12, 14, mismo en la pantalla. Sí, bueno. ¿No se Yo le escucha digo, esa la pastor, palabra, Miquel? Ya, adelante. seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Visto desde este ángulo, la fiesta de los panes sin levadura también para nosotros tiene un significado y un mensaje espiritual muy profundo. El escritor a los Hebreos insiste en que tenemos una parte que cumplir. Debemos buscar esa santidad práctica de la vida, ¿sí? Que es la consagración y la santificación. Consagrarnos a Dios, santificarnos, o sea, apartarnos, ¿sí? La cual fluye de una dedicación genuina al servicio y a la obediencia de la voluntad de Dios, que es también lo que nos piden a nosotros. Por lo cual los panes sin levadura tienen un significado también mesiánico, ya que Jesús, en su condición de hombre, no pecó y por lo tanto no se contaminó con la levadura, o sea, con el pecado del mundo. Así como los panes sin levadura simbolizan la salida del pecado, anuncian también la sepultura del Mesías, de Jesús. Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 51. Anótenlo, yo se los voy a leer. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús nació en Belén, que en hebreo quiere decir Bethelén, se dice Bethelén, y Belén quiere decir casa de pan. Tal y como los panes sin levadura se partían antes de comerse. Así sucedió con el Mesías, así sucedió con Jesús, que dio su vida por todos nosotros. Esta fiesta cayó en el día que Jesús fue sepultado. Esta fiesta. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Y le pido a mi hermano Juan David Pérez, si nos puede leer ahí. Mateo 26, 26 está en la pantalla. Yo leeré, pastor. Y mientras comían,
tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo. Amén. Pues ahí lo menciona, ¿verdad? Cuando tomó un pan entero y lo partió, estaba dándoles a sus discípulos una ilustración gráfica y además inolvidable de lo que otros harían con su propio cuerpo al día siguiente de la cena. ¿Sí? El pan simboliza el cuerpo entero que fue entregado sin reservas en la cruz por Jesús. Probablemente los discípulos se acordaron de este dicho cuando observaron el trato cruel al cual los soldados sometieron el cuerpo de Jesús durante su crucifixión. La fiesta de los panes sin levadura tiene entonces dos connotaciones importantes. Primero, representa el cuerpo de Jesús, muerto por nosotros y sepultado. Y también representa nuestra salida de una vida de pecado. Estas son lo que representan estos panes sin levadura. Esta lección es corta, es la lección número 9. Yo le puse como 9, parte A, ¿sí? Y es la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Esta es la segunda de las 7 fiestas de que los judíos, de las 7 fiestas de los judíos que veremos en estas lecciones. Entonces, aquí terminamos con esta fiesta de los panes sin levadura. Es la lección 9, parte 1. Y proseguimos aquí mismo con la siguiente. La siguiente es esta, la lección número 9, la parte B, que es la fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias es el segundo tema que estudiaremos en esta lección y se refiere también a la fiesta de los primeros frutos, que en hebreo se dice Yom HaBikurim, ¿sí? La cual es la tercera además y última dentro de las fiestas de la temporada de primavera en Israel. Ya las vimos en el calendario, ¿verdad? Son tres fiestas, esta es la tercera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la referencia bíblica? La referencia bíblica para esta fiesta está establecido en Levítico capítulo 23, versículos del 9 al 11. ¿Sí? Y le voy a pedir a mi hermana Belén García si nos puede leer ahí en la pantalla. Levítico 23, del 9 al 11. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dices, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mes, traeréis al sacerdote una gávila por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gávila delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Amén. Gracias. La fiesta de las primicias requería que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Los israelitas no podían comer la comida de sus cosechas hasta que no hubieran ofrecido esta ofrenda. Entonces, lo primero que tenían que hacer es agarrar una gavilla y llevarla como ofrenda ante Dios. Actualmente Dios aún espera que nosotros también, como creyentes, apartemos primeramente su porción y no dejarlo al final. Dejar las obras a Dios no es la forma o la mejor forma de expresar nuestra gratitud ante Él. La tercera celebración del Señor, la fiesta de la primera gavilla, en hebreo quiere decir Omer, cae en la semana de la Pascua, como ya habíamos visto, dentro de la semana de la Pascua. Y es descrita en la Biblia puramente como la fiesta también de acción de gracias, que tenía que ver con el servicio de los sacrificios. O sea, ellos llevaban esa primera gavilla y la ofrecían como acción de gracias. Esto sucedía a finales de la temporada de lluvias de invierno. En Israel normalmente llueve en invierno y coincidía con el comienzo de la temporada de las cosechas. Y por eso es que en abril ellos ya empezaban a cosechar, entre marzo y abril, ellos ya cosechan.
¿sí? El primer producto en cosecharse, que es la cebada, es uno de los 7 productos principales de Israel. La cebada, otro es el trigo, otro es, por ejemplo, la granada, el aceite de oliva, las aceitunas también, otros son 7 los, los productos que ellos cosechan. La ofrenda de las primicias o primeros frutos estaba unida también a la Pascua, como ya vimos, y a la fiesta de los panes sin levadura. También conmemoraba el cruce del Mar Rojo por los hebreos. Hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario, o sea, al templo, y era mecida delante de Dios en acción de gracias, era para la bendición de la nueva cosecha. No se podía comer de la misma, o sea, no se podía comer, primero tenían que llevar la gavilla para la acción de gracias. Dice Levítico 23:14. Levítico capítulo 23, versículo 14. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Ahí está. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Siempre lo tienen presente. Tienen que llevar sus primeros frutos como acción de gracias. Lo interesante ahora es que Jesús resucitó justamente el primer día de la semana. El día después del Shabbat, después del Shabbat que hay, siendo así el primero de entre los muertos, ¿sí? Es la primicia, tal como Pablo lo dice en 1 Corintios 15:20. Ahí lo tenemos en pantalla y le pido a mi hermano Esteban Gauna si nos puede leer, por favor. 1 Corintios 15:20. Bendiciones, sí, con gusto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hecho. Amén. Ahí está, es la primicia. Primicia era la primera parte de las cosechas que los judíos traían al templo como ofrenda. Y era una ofrenda, era una acción de gracias. Aunque Cristo no fue el primero en resucitar de la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó a Lázaro, si lo recuerdan, y resucitó a otros. Pero sin embargo, Él fue el primero que nunca volvió a morir. Resucitó, pero no murió. Él es el precursor, la prueba de nuestra resurrección a la vida eterna. ¿Sí? Él es el primero. Lo asombroso de esto es que la palabra profética se cumplió con toda exactitud en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Según los evangelios, resucitó Jesús temprano, dice, de la mañana del primer día de la semana. Así que se convirtió en la primicia de los muertos. Los primeros muertos. Es significativo que la Biblia diga que después de la resurrección de Jesús, ahora vemos en Mateo capítulo 27, el versículo 52 y 53, vamos a leerlo ahí. Si me acompaña mi hermana Erika Salazar, por favor. Erika Salazar. ¿En dónde voy Mateo a leer, 27, hermano? 27, Mateo. 56, Amén. 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Sí, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Compartida. Sí, hermano. Sí, Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, lo están viendo. Sí, es que como acá perdimos una de las laptops, me estaba diciendo mi esposa que tal vez no sabía, pero sí lo están viendo. La muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos. ¿Se acuerdan? Uno fue la oscuridad que hubo. Lo otro fue la división de la cortina en el templo, que se rasgó la cortina en el templo. Otro fue el terremoto que se presentó. Y la resurrección de varias personas. La muerte de Jesús no pasó desapercibida.
Más bien, todos notaron que algo muy fuerte, algo significativo estaba sucediendo en ese lugar. En Romanos 8:18, no lo vamos a leer todo. 8:18 al 25, después si lo pueden leer. Pero estos santos que resucitaron, lógicamente no regresaron a las tumbas, ¿sí? Sino que ascendieron juntamente con el Señor para ser presentados en agradecimiento agradable al Padre. Eran las primicias de entre la cosecha de personas que Jesús iba a llevar. Estos santos deben de haber sido creyentes del Viejo Testamento, del Antiguo Pacto, que juntamente con Jesús recibieron el cuerpo de resurrección, después de haber esperado ellos por mucho tiempo la liberación del cuerpo. O sea, Jesús, o bueno, más bien la resurrección de Jesús también, hubo muchos que resucitaron, dicen las Escrituras. Entonces, bueno, pues son parte de las primicias, ¿verdad? De acuerdo con esto, no era esta la fiesta de la primera espiga o del primer trigo, sino de la primera gavilla. Hablamos de gavillas, ¿no? Ahí ese montón que vimos de trigo era como la gavilla, de la cebada más bien. Este maravilloso conocimiento nos deja asombrados del perfecto cumplimiento de Jesús o en Jesús, el ungido de Dios, a quien indica todo el servicio de los sacrificios en el Antiguo Testamento. La fiesta de las primicias tiene entonces también dos connotaciones importantes. Jesús es las primicias, es para empezar. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 20 al 23. Y le pido, a ver si ya se pudo conectar mi hermana Jamie, si nos lee ahí en la pantalla, 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. 15 del 20 al 23. Dice, más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Muy bien, pues ahí dice, la resurrección de Jesús marcó el principio de la cosecha de las almas. Los primeros frutos que maduran en una cosecha anuncian la inminente siega. Los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. Entonces, Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, la segunda venida de Cristo complementará la cosecha de la resurrección. Luego Jesús, en Juan capítulo 12, versículos 23 al 24, vamos a leer esa parte, Jesús 12, 23 y 24. Si me ayuda mi hermano Lucas Valdés, ahí mismo en la pantalla lo tenemos en la primera parte. Juan 12, 23, 24. Sí, hermano, leo. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Ahí, si lees el siguiente, hermano, por favor. Juan 12, 32. Sí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Amén. Entonces, Jesús resucitó, decíamos, en el día de las primicias. ¿Sí? Esta es una imagen del sacrificio necesario de Jesús. Entonces, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá después en una planta que produzca muchos granos. Muchos granos más. Jesús debió morir
entonces, para pagar la pena de nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre la muerte. Su resurrección prueba ahora que tiene y que vamos a tener vida eterna. Bueno, que Él tiene ya la vida eterna, obviamente, y que nosotros más adelante la tendremos. Luego, en Levítico 23:11 dice, Levítico 23:11, y si me hace favor, por ahí, mi hermano Esteban García, no, perdón, estoy mal, perdón, era Esteban Gauna, pero él ya nos hizo favor de leer. Marco López, por favor, Marco, Levítico 23:11 está ahí mismo en la pantalla. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Ahí está. Muy bien, amén. Pues es lo que hace rato leíamos, ¿no? Mecer la gavilla. Una gavilla de cebada era mecida delante de Jehová, delante de Dios en el templo. Esto era en acción de gracias por la siega. Esta primera cosecha se veía como la promesa de una cosecha venidera, que esta sería más grande. Sí, porque de un grano que se planta en la tierra y que nace, van a producirse mucho más semillas, ¿verdad? Mucho más fruto. Esto ilustra a Cristo en su resurrección. Su resurrección es la garantía que todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, también obtendremos la inmortalidad a través de la resurrección. ¿Sí? Luego, en Lucas 24:1-3, vamos a leer qué dice. Lucas 24:1-3. Dice, se los leo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Nos podemos imaginar la sorpresa de las mujeres cuando fueron a la tumba y hallaron removida la piedra y además vacía la tumba. ¿Se imaginan? Bueno, los cristianos a veces solemos quedarnos confundidos con lo que debería de consolarnos y animarnos, como les pasó a ellas. Esperaban hallar a su maestro en su sudario, ¿sí? Esperaban ver el cuerpo de Cristo ahí, en vez de ver a ángeles en ropajes refulgentes, ahí los ángeles que más adelante les aseguraron que había resucitado de entre los muertos. Ha resucitado por su poder, les decía. ¿A quién buscan aquí si Él ha resucitado? Esos ángeles del cielo no traían un evangelio nuevo, pero recuerdan a las mujeres, entonces hacen recordar a las mujeres las palabras de Cristo y les enseñan a aplicarlas, porque Él ya se los había dicho, ¿verdad? Pero muchas veces no creemos o no tenemos la fe y entonces no creemos los milagros que podemos ver. Así nos sucede, ¿no? Tal vez también, o nos ha sucedido a veces, que no creemos. Es que ya tenía cáncer y ya no tiene cáncer. ¿Pero cómo no tiene cáncer? No, pues no tiene cáncer ya. Y no lo creemos. Pero son los milagros que suceden y que a veces nosotros como creyentes no lo creemos. Como creyentes no creemos luego lo que hace Dios, ¿verdad? Podemos maravillarnos de estos discípulos que creían que Jesús es el Hijo de Dios, porque así se los dijo, es que tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías verdadero, a los que tan a menudo les había dicho Él que debían morir y resucitar, porque se los dijo varias veces Jesús, que iba a resucitar, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar. Y luego entrar en su gloria, ¿verdad? Y que en más de una ocasión les habían visto, ellos habían visto cómo resucitaban los muertos, pero pudieron tardar tanto en creer en pudieron tardar tanto en creer en su resurrección, ¿verdad? Estábamos como Tomás, que no lo creía,
pero a veces todos nuestros errores en la religión surgen de ignorar o de olvidar las palabras que Cristo ha dicho. Es por eso que nosotros debemos creer y creer con fe, y que cuando sucedan cosas sobrenaturales, cuando veamos milagros, lo creamos, ¿sí? Porque Dios nos lo ha puesto. Jesús lo hizo y lo ha hecho y lo hará, porque así está. Entonces, debemos tener esa convicción y esa fe. Y es así como Jesús fue la primicia, ¿sí? Fue la primicia de nuestro Dios, de las cosechas de almas que iba a haber. Y entonces, aquí termina, hermanos, esta segunda lección del día de hoy, que es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Y así como Jesús fue las primicias con su resurrección, bueno, nosotros tenemos la fe que alcanzaremos también la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, pues aquí terminamos. Yo espero que haya sido de gran bendición y de edificación para cada uno de nosotros, así como fue también para mí al estarla preparando. Voy a dejar de compartir. Y bueno, pues da por terminada la lección número 9. Como se dieron cuenta, son 2 partes. Ustedes la pueden separar ya después, aunque va a aparecer en el YouTube como una sola lección. La lección número 9, y es la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. Con estas dos lecciones terminamos las 3 primeras, que son las fiestas de la primavera, y seguiremos con el Pentecostés la próxima semana, si Dios permite. Aquí nos encontramos, así que vamos a despedir esta lección, y yo le pido de favor a mi hermano, si está ahí, Ernesto Córdoba, si nos despide con una oración, hermano, por favor. Sí, pastor, gracias. Padre, te agradecemos tu tiempo, Señor. Te agradecemos tu palabra, Dios, que nos recuerdas en tantas cosas, Señor, que representan todos los hechos que se dieron en los tiempos que tú estuviste en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, que nos has llamado a una nueva vida, cada uno de nosotros, Señor, que podamos valorar y que podamos reconocer, Señor, este sacrificio que hiciste por nosotros, este ejemplo que diste, Señor. Que ninguna iglesia, Señor, se olviden estas palabras que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Que el amor de unos por otros crezca, Señor, y que podamos obedecer cada día a tu palabra, Señor, para que podamos estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida del pastor Jaime, Señor, de su familia. Te pedimos que tú le fortalezcas, Señor, que tú le guardes, Dios, y que le dejes ver, Señor, tus milagros en su trabajo, en su servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Voy a dejar de grabar.